Pensamiento del día, lunes 11 de agosto. Mostrar conductas de solidaridad. El que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Lucas capítulo 3, versículo 11. Estas palabras están sacadas del Bautista. El evangelista Lucas refiere que entre las multitudes que corrían al Jordán para pedir ser bautizados, había también publicanos, cobradores de impuestos para la autoridad romana, los cuales, debido a esta profesión suya, estaban considerados como pecadores públicos. Y había militares, los cuales, debido a su proveniencia pagana, estaban considerados como alejados de Dios. Y hace notar la buena voluntad que los animaba, como demuestra la pregunta que le dirigen al Bautista: ¿qué hay que hacer para realizar la conversión necesaria para ir al encuentro del Mesías? Esta exhortación, con sus indicaciones muy concretas, es la respuesta que el Bautista da a estas personas de buena voluntad. Lucas, refiriendo este particular, quiere ayudarnos a comprender mejor que la conversión del corazón, necesaria para encontrarse con Jesús, no consiste en bellas palabras o impulsos sentimentales, sino en hacer la voluntad de Dios, sobre todo en amar a nuestro prójimo, en solidarizarnos concretamente con Él y compartir con Él, cuando le hace falta lo necesario, nuestros bienes: alimento, vestido, casa, asistencia, etc. Es lo que Jesús enseñará más tarde. La vida cristiana, de hecho, no consiste principalmente en largas oraciones y penitencias extenuantes. No pide que cambiemos de oficio o de profesión, sino que vivamos en la actividad y en el estado de vida al que pertenecemos el amor al prójimo. Lunes 11 de agosto. Mostrar conductas de solidaridad. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la Palabra de Vida de diciembre de 1988. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito, sin ningún compromiso. Palabra de Vida, agosto de 2025. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lucas capítulo 12, versículo 34.